Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este maravilloso día y bendiciones a los reales creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Gustavo San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito la enseñanza del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Schutz, al Padre Silvano Fausti, a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música y a la vida de Jerusalén. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Gustavo San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 8:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús, en el versículo 6, donde Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. Hermanos, Jesús, el Hijo del Hombre, lleva sobre la tierra el mismo poder de Dios en el cielo. Realiza en el tiempo su juicio eterno. Y dice Jesús, para perdonar los pecados. Dios no tiene otro poder sino que el de perdonar, que es su deber con respecto a nosotros. Deber que los llevará hasta la cruz. Hermanos, Dios es don y perdón. La ley mosaica, que es puro don suyo, indica el camino de la vida. Pero si nos equivocamos por ignorancia o maldad, Él ilumina nuestra ignorancia y vence nuestra maldad con el perdón. Esto nos revela su esencia oculta, que es amor absoluto, que absuelve de todo mal. El poder, el honor y la gloria de Dios se revelan en la cruz, donde Él, al perdonar, muestra la omnipotencia de su amor. Y Jesús le dice al paralítico, levántate. El perdón es levantarse, pasar de la muerte a la vida. Es el despertar que hace pasar de la noche al día definitivo. Y Jesús le dice al paralítico, toma tu camilla. Hermanos, lo que antes los llevaba a él enfermo,
ahora él mismo lo lleva estando sano. El que es perdonado ama y así observa toda la ley mosaica. Lo dice Mateo capítulo 7. Y Jesús le dice al paralítico, vete a tu casa. Finalmente, hermano que me escuchas, el creyente puede llegar a su casa, es la del Hijo, la misma del Padre. El perdón desbloquea su parálisis. Ya no mira su pecado que, como la gorgona, lo deja como una piedra. En cambio, mira precisamente en él el amor infinito del Señor hacia él. Allí está como en su casa. En el trozo siguiente, veremos al apóstol Mateo también con él, con el paralítico, es el pecador perdonado que se va a su casa, donde definitivamente puede comer con el Señor. Y en el versículo 7 leemos, levántate, dice, se levantó y fue a su casa. Su despertar es resurrección. Camino hacia la casa, bajo el signo del perdón. Y dice que la gente temió. Es el temor sagrado de lo divino. Y no solamente temió, sino que glorificó. El temor desemboca en la glorificación. Reconocen el perdón, la gloria, el rostro de Dios. Y la gente decía y estaba asombrada que Dios que había dado tal poder a los hombres. Hermanos, el Hijo del Hombre ha venido para dar a los hombres el poder de Dios en el perdón recíproco entre los hombres y entre los hermanos. Circula sobre la tierra la gloria del Padre Celestial, como lo anuncia Mateo en su capítulo 18. La comunidad cristiana y cada uno de nosotros tiene el poder divino de perdonar como somos perdonados, de amar como somos amados. La historia deja de ser alienación y fuga y se hace reconciliación y camino hacia la gloria. Vayamos a Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, donde se lee: cuando se iba de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estaba él en la mesa en la casa. Vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, dice el Señor Jesús. Hermanos, el paralítico que camina es señal del gran milagro. El pecador es llamado a seguir a Jesús. Ha sido curado y puesto en pie por el perdón. Y puede entrar en su casa y acoger al que lo ha acogido.
junto con muchos hermanos y hermanos creyentes, necesitados como él de perdón y de acogida. Continúa el tema, iniciando en el temor o en el tema anterior, que es la ley mosaica que denuncia el pecado y castiga al pecador, mientras el Señor perdona el pecado y acoge al pecador. Hermanos, Dios no es ley, sino puro amor. No es sanción de castigo, sino perdón y medicina. Nuestra miseria es nuestro título para acogerlo a Él, que es misericordia sin límites. El pecador no excluye del reino, antes bien, o el pecado no excluye del reino, antes bien, representa un privilegio en dos sentidos. Dios ama más al pecador porque tiene mayor necesidad, y también el pecador lo amará más porque ha recibido mayor amor. Lo anuncia Lucas en su capítulo 7. El enfermo, hermano que me escuchas, mientras más enfermo esté, más tiene derecho al médico y mayores son los deberes con en respecto a él. Así sucede con el pecador. Mientras más alejado esté, más derecho tiene a la misericordia y mayores son los deberes de Dios con respecto a él. Además, hermano que me escuchas, su pecado no le impide la experiencia de Dios. Antes bien, precisamente, en él lo llama por su verdadero nombre, que es Jesús, que significa Dios salva, como lo anuncia Lucas capítulo 1. El trozo se desarrolla en tres partes. En el versículo 9, Jesús llama a un publicano que se identifica con Mateo. En el versículo 10, Jesús, con sus discípulos, entra en su casa y viene a hacer comensal con él y con otros colegas suyos. En los versículos 11 al 13, a la objeción de los fariseos contra los discípulos, el Señor Jesús responde declarando que su misión es la de salvar, que corresponde a su nombre. En este trozo se presenta un problema constante en la iglesia. Los justos, como el hermano mayor que está descrito en Lucas capítulo 15, con dificultad aceptan a los pecadores. Lo hacen con dificultad y solamente si estos se convierten y se esfuerzan en volverse buenos. En cambio, hermano que me escuchas, el Señor Jesús acepta a los que todavía no se han convertido. No perdona al pecador porque se convierte. Lo perdona antes para que pueda convertirse. Lo difícil para el Señor Jesús no es convertir a los de Nínive a la paciencia, sino a Jonás. Este es el Señor Jesús, este es el Señor Yahvé. Porque está hablando de Nínive a la penitencia, sino a Jonás, el justo, al perdón. Hermanos, Dios es amor y gracia. El pecador fácilmente lo reconoce porque tiene necesidad de él. En cambio, el justo le resiste con todas sus fuerzas. Antes debe aceptar al pecador como hermano suyo
su mellizo, aún más como a sí mismo, incluso como su Señor, que se hizo maldición y pecado por él, como lo anuncia Gálatas capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 5. Solo entonces, hermano que me escuchas, conoce a Dios y se convierte a la justicia superior. Lo dice Mateo en su capítulo 5, que es la del Dios misericordioso, de grande amor, clemente, de gran corazón, que se deja compadecer, como está en Génesis capítulo 4. Si excluye de su banquete al pecador, excluye al mismo Señor, que banquetea con los pecadores. Nuestro único título de mérito con respecto al Dios que salva es nuestra perdición. Hermanos, el Señor Jesús llama a todos y es comensal con los pecadores, no solo los convertidos, como Mateo, sino también con los otros. También el apóstol Mateo no fue llamado por haberse convertido, sino que se convirtió porque fue llamado. Él es nuestro médico, que precisamente porque está con nosotros pecadores, su cercanía es nuestra medicina. La iglesia no está formada por justos, sino por pecadores perdonados, siempre necesitados de recibir y dar el perdón. Los creyentes no viven de la propia justicia, sino de su gracia, perdonados por el Señor Jesús. Dan el perdón los unos a los otros, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Y en el versículo 9 leemos: cuando se iba de allí, hermanos, Jesús había curado al paralítico, haciéndolo caminar hacia su casa. Ahora llama al pecador a seguirlo, a estar con él y como él. Y dice que vio su ojo como rayo que atraviesa las tinieblas, se vuelve hacia el pecador que está envuelto en la sombra de muerte. En el cuadro espléndido de Caravaggio, la mirada de Jesús, como un haz de luz, levanta sorpresivamente a Mateo, elevándolo a la mesa donde está contando dinero. Y dice la Escritura que había un hombre sentado en el despacho de impuestos. Hermanos, en el trozo anterior estaba el paralítico en su lecho. Ahora, un hombre está sentado a su mesa contando el dinero. Esta es una parálisis más grave y más extendida. Es un cobrador de impuestos. Es una persona doblemente detestable. Cobra los impuestos. Ninguno los paga con agrado. Y lo hace a favor del ocupante pagano, que son los romanos. Hermanos, los cobradores de impuestos, aliados con los opresores, eran impuros legalmente y pecadores de la raza más detestable. Y dice la Escritura que ya era un hombre llamado Mateo. El evangelista Marcos
Y el evangelista Lucas lo llaman Leví en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, a quien la tradición identifica como el autor de nuestro evangelio. Le dice Jesús a Mateo: la palabra y la mirada, inteligencia y amor son el principio de la creación. Dijo y vio que era bueno. Lo leen en Génesis capítulo 1. Ahora, la mirada y la palabra, amor e inteligencia, son el principio de la recreación. Y Jesús le dice a Mateo: sígueme. Hermanos, seguirlo a él es el sentido de la vida nueva, que significa ser hijo. Es el don que el Señor Jesús ofrece a cada creyente. Y dice la Escritura que Mateo se levantó. Si se hubiera mirado a sí mismo en lugar de mirar a Jesús, Mateo no se habría levantado. Habría dicho: no soy digno de seguirlo. Levantarse es una de las palabras que indican la resurrección. Levantarse o elevarse, despertarse o surgir, responder a su palabra, a su llamada, es pasar de la muerte a la vida, que es el milagro definitivo que devuelve al creyente a su dignidad de ser hijo. Y dice que la Escritura que Mateo lo siguió. Al instante, Mateo lo deja todo y camina en pos de él. Lo sigue y lo invita a su casa, como lo dice claramente el evangelista Marcos en Marcos capítulo 2 y el evangelista Lucas en Lucas capítulo 5. Como el paralítico va a su casa y allí acoge al Señor que lo ha acogido. Y dice el versículo 10, a la mesa, en casa. La casa es el lugar donde la familia come y vive unida. Y dice la Escritura que vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban en la mesa con Jesús. Hermanos, el Señor Jesús considera como hermanos suyos tanto a Pedro como a Andrés y Santiago y Juan, como a Mateo, el pecador recién convertido, y a los otros pecadores. La iglesia no está constituida por inocentes, sino por pecadores acogidos que acogen, por perdonados que perdonan, como el Señor se ha hecho hermano suyo. Así, por su parte, se hacen hermanos de los otros pecadores y transmiten el perdón del Padre. La iglesia es necesariamente católica, que quiere decir universal, porque todos son hijos de Dios, comenzando por los últimos. Jesús ofreció personalmente la primera Eucaristía a Judas, que lo traiciona, a Pedro, que lo niega, a los otros que lo abandonan para participar en ella dignamente. No se nos pide que seamos justos, sino que reconozcamos nuestros pecados. Así lo decimos al principio de la misa y nos acercamos a la comunión diciendo: Señor, no soy digno. Si yo fuera digno, no iría a recibir su don, sino el salario de mi fatiga. Y en el versículo 11 se lee que los fariseos decían a los discípulos: hermanos,
en la casa, a la mesa, que es como si se dijera en la iglesia, en la Eucaristía, además de los discípulos y de los pecadores, están también los fariseos y los justos, que hacen sus objeciones y sus distinciones. ¿Cómo tratar a los pecadores? Si se encomiendan debidamente como Mateo, está bien. Pero si continúan como antes, hay que excluirlos y sacarlos de en medio de nosotros. ¿No dice la Escritura que no hay que estar en compañía de los impíos, como lo dice el Salmo número 1, y que hay que eliminar cada mañana a todos los impíos del país, como está anunciado en el Salmo 101? Al sentarse a manteles con los propios siempre forma problema. En cambio, hermano que me escuchas, el Señor Jesús está con nosotros, sin avergonzarse de llamarse hermano nuestro, como lo anuncia Hebreos en su capítulo 2. Él odia el pecado y ama tiernamente al pecador, porque está mal. Incluso y sobre todo, porque no lo sabe. Nosotros, por el contrario, somos duros con los pecadores, porque somos tiernos con el mal, que consideramos como un bien. Detestamos a quien produce hambre, porque amamos el alimento y consideramos como un mal el estar hambrientos. Pero precisamente es esto lo que piensa quien produce hambre, y por eso produce hambre. Deberíamos orar más por los infelices que producen hambre que por los hambrientos, a quienes el Señor Jesús llama bienaventurados. Hermanos, la misericordia con los pecadores es proporcional al conocimiento del pecado como pecado y al estar libre de él. Mientras soy duro con los pecadores, todavía soy cómplice con el pecado. El apóstol Mateo, al saber que es un pecador perdonado, acoge a todos en su casa para que sus hermanos experimenten la misma acogida del Padre que él ha recibido del Hijo de Dios. Tan pronto como mi pecado no está ante mí, dice el Salmo 51, en lugar de dar gracias a Dios, me pregunto, ¿por qué hay pecadores en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué todavía el pecado se halla entre nosotros y en nosotros? Eso no va contra la voluntad de Dios. No hay que arrancar la cizaña, lo dice Mateo, capítulo 13. En el versículo 12 leemos, mas él, al oírlo, dijo. La pregunta la hace siempre el hermano mayor, que está en cada uno de nosotros. La respuesta viene del Señor Jesús, en lo que él hizo y dijo, como está en Hechos, capítulo 1. Para resolver los problemas al interior de la iglesia, el criterio es dejar la respuesta a él, preguntándonos cómo obró él en una circunstancia análoga. Y dice Jesús, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Hermanos, el médico es Dios.
que sana las heridas de su pueblo. Lo anuncia el Salmo 147 y el profeta Isaías en su capítulo 61. Uno tiene un resfriado, otro la pulmonía doble con complicaciones cardíacas. El médico, ¿a cuál de ellos atiende? Jesús es el médico y privilegia al que está peor. La medida de la gracia de Dios no es la bondad, sino nuestra maldad. Su amor gratuito es para nosotros la única curación y para Él la única revelación adecuada. El mal no es la derrota del bien, sino paradójicamente el lugar de un bien mayor, perfecto como el Padre. No es el que se equivoca menos, sino quien ama más. Y ciertamente ama más aquel a quien ha sido perdonado más. Lo anuncia Lucas en su capítulo 7. Y dice el versículo 13 que el Señor Jesús dice, id y aprended. ¿Pero a quién se lo dice? A los fariseos. Jesús nos remite a la Escritura, que contiene no solo la ley mosaica, sino también el anuncio del perdón. Y dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio, como está en Oseas capítulo 6. Hermanos, en Oseas capítulo 6, Dios pide el retorno a aquel que perdona y sana las heridas y vuelve a dar la vida al tercer día. Es necesario conocer a este Señor. Lo que nos sana no son los sacrificios y las expiaciones, sino el descubrimiento de su amor. La justicia de Dios no exige nuestro sacrificio. Es pura misericordia que lo llevará a Él a sacrificarse sobre la cruz por todos nosotros los creyentes. A la religión de la ley mosaica y del sacrificio la sustituye la de la libertad y la del amor, que viene del conocimiento de este Dios. Termina la religiosidad como sacrificio del hombre a Dios y comienza la respuesta de amor a su amor. Y dice Jesús, no he venido a llamar a justos. La misión de Jesús no va dirigida a los justos. Ningún justo es salvado, porque ninguno es justo, nos dice el Salmo 112 y Romanos capítulo 3. El Salmo 12. El que se sacrifica por todos los injustos. Y dice que no ha venido solamente a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, Jesús es el Señor, enviado hacia todos los hermanos perdidos. Come, vive y camina con ellos. Y vamos a leer ahora Mateo 9, del versículo 14 al 17, donde se lee. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaban, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras que el novio está con ellos? Días vendrán en que les serán arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo nuevo sin tundir en un vestido viejo,
porque el añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan y se pierden al mismo tiempo el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan ambos. El novio está con ellos, responde el Señor Jesús. Con eso, sus discípulos no ayunan. En su carne están unidas indisolublemente la divinidad y la humanidad. Se celebran las bodas entre el creyente y Dios. La casa del apóstol Mateo, el pecador, además de los discípulos y otros pecadores, están también los fariseos, como se leyó en el trozo anterior, y los discípulos de Juan el Bautista. Todos ellos están presentes en las bodas del Cordero, que carga sobre sí el pecado del mundo, como lo anuncia Juan en su capítulo 1. Ninguno queda excluido de la fiesta, porque Él es el principio y fin de la creación. Por Él y en vista de Él, todo ha sido hecho y todo subsiste en Él. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, que es la vida de cuanto existe. El Señor Jesús, que come con todos, pecadores, estén o no convencidos de su condición. Es el descanso de Dios en su creación y el de la creación en su Dios. Nacen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde tiene su morada estable la justicia de Dios. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 3. El relato usa palabras primordiales de comprensión inmediata, como el alimento y el ayuno, como el amor y el vestido, como el vino y los odres. Con Jesús, hermano que me escuchas, ha terminado el ayuno y comienza el banquete nupcial, porque su muerte implicará un ayuno a través del cual hay que pasar para llegar a la meta. La vida nueva de Él trae, la vida nueva que Él trae no es una remodelación de la antigua. Hay finalmente algo nuevo bajo el sol. El vino nuevo, el Espíritu Santo que es nuevo, prometido por los profetas, como lo anuncia Ezequiel en su capítulo 36. Infundido en nuestros corazones, como lo anuncia Romanos, capítulo 5, que exige y da un corazón nuevo. Las metáforas ilustran una sencillez divina, la belleza de la vida nueva y de la imposibilidad con la antigua. En la casa del apóstol Mateo, hermano que me escuchas, nosotros pecadores estamos llamados al banquete de bodas, sobre los que se sientan a la mesa del Hijo de Dios. Descienden todos los dones de Dios. El creyente conoce el ayuno, conoce la soledad, conoce la desnudez, conoce el sueño de la muerte, porque hay
hambre de amor, hay hambre de vestido, hay hambre de plenitud y novedad y vida. La venida del Señor Jesús sacia esta hambre, antigua como el mismo hombre. Jesús, hermano que me escuchas, es el alimento, es el esposo, es el vestido nuevo, es el vino mejor que se ha reservado para el final. En él se nos ha dado todo lo que es Dios. La iglesia no ayuna, constituida por pecadores. Hace la Eucaristía por el don del perdón, del cual vive permanente y se regocija en sus creyentes. Y en el versículo 14 leemos: entonces se le acercaron los discípulos de Juan. Hermanos, Juan el Bautista proclama la conversión y anuncia al que viene después. Y dice aquí que le decían: nosotros y los fariseos ayunamos. Sus discípulos ayunan, pero ellos, o sea, para ellos la vida está en las observancias del pasado. Pero las personas religiosas, para el presente, siempre es ayuno. La vida está en el futuro con el pasado. Deseo de lo que será o nostalgia de lo que ha sido. Y le dicen: tus discípulos no ayunan. Dios no es uno que era o será. Es Él. Por eso, los discípulos del Señor Jesús no ayunan. Viven la alegría del encuentro con Él. Y en el versículo 15 leemos: ¿pueden acaso los invitados a la boda? Hermanos, la expresión hebrea es hijos de la boda e indica a los invitados. Con el Señor Jesús participamos en el banquete del Mesías, que es plenitud de vida. Lo anuncia Isaías 25, Proverbios capítulo 9. Y seguimos leyendo: estar tristes o guardar luto. Hermanos, el luto es señal de muerte. Y de él el ayuno es parte esencial. Comer es vivir. Ayunar es morir. El banquete que el Señor nos ofrece elimina la muerte para siempre y enjuga las lágrimas de todos los rostros. Lo dice Isaías 25 y Apocalipsis capítulo 7. El novio está con ellos, dice el Señor Jesús. Hermanos, he aquí a nuestro Dios. Lo anuncia Isaías 25. Él es el novio, el Emanuel, que está siempre con nosotros. La relación esposo y esposa, alteridad que se entrega y se une en el amor y en la alegría, en la intensidad y la ternura, en la fidelidad y la fecundidad. Es la realidad más indicada para hacer alusión al Dios hombre. Lo dice Isaías 61. Oseas capítulo 2. Cantar de los Cantares capítulo 16. En Jesús, hermano que me escuchas, que es hombre y Dios,
son una sola carne. El uno es la otra parte del otro, y ninguno podrá ya separar lo que se ha unido. Estamos acostumbrados a considerar a Dios como padre y madre, que representan ese amor necesario del cual uno necesita para nacer y para crecer en Él. Pero Él es también el novio, el amor libre y correspondido que nos hace semejantes a Él, que somos sus socios y sus creyentes. Hermanos, la vida del creyente no es simplemente comer, sino celebrar el banquete nupcial, vivir en la plenitud de ese amor que es el mismo Dios, que es su esposo. El principio de las señales del Señor Jesús es dar la alegría del vino al agua incolora e insabora de la ley mosaica, que ordena pero no da amor, como en Juan capítulo 2. Si Juan el Bautista no come ni bebe, Jesús fue llamado comilón y bebedor en Mateo capítulo 11. Mateo subraya también otras partes del aspecto nupcial del reino de Dios, como está en Mateo capítulo 22. Y se lee en Mateo: días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Hermanos, el novio será arrebatado cuando sea elevado sobre la cruz y elevado al cielo. La vida cristiana conoce una plenitud que, sin embargo, todavía no se ha cumplido. Las bodas ya han pasado. La unión con Dios, ya perfecta en Jesús, es el anticipo de lo que será para cada uno de nosotros al final. Ahora hay una ausencia para llegar a la presencia. Un ayuno que todavía no se ha saciado. Un Viernes Santo que introduce en la Pascua. Su estadía con nosotros, por el momento, queda bajo el signo de la cruz. Su presencia está en los pequeños, está en los hambrientos, está en los sedientos, está en los forasteros desnudos, está en los enfermos, está en los reclusos, en todas las situaciones de ayuno que nuestra historia conocerá hasta el final. Allí Él está presente a nuestro amor. Nuestro ayuno se sacía por ahora, o se sacia por ahora, al encontrar al novio en su presencia crucificada, con la cual está con nosotros hasta plenitud de los tiempos. Lo anuncia Mateo capítulo 28, cuando estaremos con Él en las bodas y tomando parte en su alegría. Lo anuncia Mateo capítulo 25. A esta expresión, hermano que me escuchas, se hace alusión al ayuno del Viernes Santo como recuerdo de la cruz, pero se hace alusión sobre todo al ayuno de Él, que Él desea de nosotros. Compartir el pan con los hambrientos, acoger en nuestra casa al desechado, vestir al desnudo, romper las cadenas y quebrantar todo yugo, como lo anuncia Isaías en su capítulo 58. Así encontramos al esposo que se ha convertido en el último de todos, como lo anuncia el Salmo 25.
Y en el versículo 16 leemos: nadie echa un remedio de paño sin tundir en un vestido viejo. Si el banquete recuerda las bodas, estas recuerdan el traje nupcial. El traje es la visibilidad de la persona que al mismo tiempo la oculta y la manifiesta. Es como un cuerpo que libremente cada uno acoge para sí o escoge para sí. El mundo está revestido de Dios, lo anuncia el Salmo 104. Hace visible al exterior su gloria escondida. Pero con el pecado se ha desgastado, ha envejecido. Dios lo cambia y ha cambiado, lo anuncia el Salmo 102. No se corta un paño nuevo para remendar uno viejo. La novedad del amor no es una simple restauración del hombre viejo, sino que es todo un modo nuevo de vivir y obrar. Y le seguimos leyendo la escritura. Porque lo añadido tira el vestido y se produce un desgarrón peor. Hermanos, un remiendo en griego se dice pleroma, que quiere decir plenitud. Nuevo no sirve para un vestido viejo. Como es más resistente, lo rasga y aumenta el roto. Por eso, el nuevo no es compatible con lo viejo. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede mezclar la vida con la muerte. No se puede mezclar el amor con el egoísmo. Aunque el nuevo en nosotros convive con el viejo. Sin embargo, es su muerte. Al banquete nupcial estamos solamente con el traje nuevo, nos dice Mateo, capítulo 22. Es la gracia de Dios que se concede a todos los creyentes, sean buenos y malos, sean justos y pecadores, que progresivamente nos viste día tras día. Si el traje es el hombre en su relación con el otro, este traje nuevo es la relación filial y fraterna propia de quien se ha revestido de Cristo Jesús en la novedad de vida, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Y en el versículo 17 se lee: ni se echa vino nuevo. Hermanos, el vino joven es la bendición de la tierra prometida, la coronación de su fruto. Con respecto al alimento, representa el lujo. Es algo más necesario para ser felices. El hombre no está hecho solo para comer como el animal. Está hecho para amar. Solo este lujo le produce alegría. Hermanos, el vino es símbolo de la sangre, es símbolo de la vida, es símbolo del Espíritu Santo. El Señor Jesús bebió el vino ácido de nuestra muerte, lo dice Mateo, capítulo 27, para darnos al final el mejor vino, lo dice Juan, capítulo 2. Bebe nuestro cáliz de muerte, para que nosotros bebamos su cáliz de vida, lo anuncia Mateo, capítulo 26. No os embriaguéis con el vino,
sino están llenos del Espíritu Santo, nos dice Efesios capítulo 5. Hermanos, este amor sobre la plenitud del Espíritu Santo es la alianza nueva y eterna sobre nosotros y el novio, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 31. Y se sigue leyendo en odres viejos. El odre es un recipiente de piel para guardar bebidas. El odre viejo no puede contener el vino nuevo. El corazón de piedra no puede contener el espíritu de amor, porque los odres se revientan. Hermanos, el espíritu nuevo rompe el odre viejo. El hombre viejo, el corazón de piedra, está perdido y muerto para siempre. Y el espíritu se derrama como el perfume del vaso roto, lo dice Marcos, capítulo 14. El vino nuevo se echa en odres nuevas, dice Jesús. Hermanos, los discípulos del Señor Jesús son odres nuevos y viven en la alegría porque tienen este vino nuevo. Es una alegría que ningún ayuno puede oscurecer y ningún poder puede arrebatar. Lo anuncia Juan, capítulo 16. Porque ya nada los puede separar del amor que Dios tiene hacia ellos en Cristo Jesús. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. El Espíritu Santo, hermano que me escuchas, hace al hombre nuevo. El creyente interior se renueva día a día precisamente con la ruptura del hombre exterior, que es del odre viejo. Lo dice 2 Corintios capítulo 4. Ambos se conservan. Hermanos, el Espíritu Santo vivifica al hombre nuevo. Y el creyente nuevo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros glorificamos a Dios en nuestro cuerpo. Nos dice 1 Corintios capítulo 6 y Romanos capítulo 12. Pero veamos a Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, donde se lee: así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado, se postró ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: retiraos, que la muchacha no ha muerto, está dormida. Ellos se burlaban de él. Cuando salió la gente, entró, le tomó la mano y la muchacha se levantó. Y la noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Tu fe te ha salvado, dice Jesús a la mujer que lo toca y queda curada. Poco después, él mismo toca a la muchacha y la resucita. Son 2 milagros unidos que se han de leer juntos como 2 aspectos de una realidad única. El relato de una mujer
colocado en la mitad, dice lo que es la fe, que es tocar a Jesús. El relato de la muchacha muerta y resucitada, colocado al comienzo y al final, dice que da la fe. Hace pasar de la muerte a la vida. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.